Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les habla su profesor de matemática, Mr. Eduardo Montaño. Hoy día básicamente vamos a trabajar en la explicación de la guía de la semana número 12, que son básicamente actividades en el texto escolar y el cuaderno de actividades, relacionadas con el tema de los porcentajes. Bien, en esta primera página nosotros tenemos que básicamente leer, eso es lo que nos indican, solamente tenemos que leer y comprender. ¿Ya? Muy importante eso, sobre todo el recuadro que se encuentra en la parte inferior. Y es muy importante comprender eso, que un porcentaje, ¿cierto? Se puede representar como fracción, se puede representar como un número decimal y también gráficamente. Por acá también doy otra ayuda, ¿cierto? Otra instrucción, ¿cierto? Que el 25%, por ejemplo, es lo mismo que esta fracción, 25 centésimos, y esto también lo podemos transformar al siguiente número decimal, ¿cierto? Que sería 25 también centésimos, 0,25. Es decir, un porcentaje se puede expresar como fracción y como número decimal. Es una lógica muy importante esa. Luego, en la página 51, ustedes tienen que resolver las actividades 5, 6, 7, 8, todo lo que está acá, ¿cierto? Básicamente con esta misma lógica, con la lógica de comprender que toda fracción se puede expresar como un porcentaje, ¿cierto? Tenemos que pensar en fracciones con denominador 100, obviamente. Algunas lo tienen como esa, pero si no, tiene que amplificar, tiene que usar la lógica 4 octavos es la mitad. Por lo tanto, ¿qué porcentaje corresponde a la mitad? Bastante sencillo. Bien. Y básicamente con esta información, digamos, con esta comprensión, usted puede contestar todo lo que tiene acá. Todo lo que tiene acá, digamos, transformando, ¿cierto? Interpretando información. Bien, después tenemos las páginas 52 y 53. Y si ustedes se fijan, acá tenemos 4 estrategias para el cálculo de porcentajes. 4 estrategias diferentes. Y acá abajo usted tiene que ir calculando, porque estos son los porcentajes más sencillos, cuando calculamos el porcentaje de una cantidad, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, este es un caso nuevo, una estrategia nueva, que yo no la había explicado, ¿cierto? Tenemos que para calcular el 23% de 450, primero dividimos 450 en 100, nos da un número decimal y ese número decimal lo multiplicamos por el porcentaje y tenemos la cantidad, ¿cierto?, que corresponde al 23% de 450, que es 103,5. En la estrategia 2 dice multiplica por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. Esto ya lo habíamos visto nosotros, ¿cierto? El 15% de 300 es lo mismo que 300 por 15 dividido por 100, ¿cierto? Luego multiplicamos y calculamos el valor final, que era 45. Estrategia 3, por ejemplo, para calcular el 36% de 2400, multiplicamos 2400 por 0,36 o 36 centésimos. Y ahí tenemos el resultado directamente, no hay que volver a dividir. Y finalmente la estrategia 4, que nos muestra una digamos como una regla de 3. Utiliza la proporcionalidad, por ejemplo, calcula el 20% de 40. ¿Qué cantidad será el 20% si el total es el 100%? Así es como hay que leerlo. Pero finalmente esta estrategia 4 se transforma rápidamente en la estrategia 2, por lo tanto no es tan complejo. Bien, entonces, de hecho nos indican qué estrategia tenemos que utilizar para cada ejercicio. ¿Ok? Eso es lo que nos piden. Dejamos registro también en el libro y en el cuaderno podemos colocar página tanto, ¿cierto? Y usted desarrolla libremente y ordenadamente sus ejercicios para yo también fijarme en qué está fallando en el caso de no hacerlo bien. Ya llegamos a la página 54, actividad número 5. ¿Ya? En este caso dice, dado un número y una cantidad total, es posible determinar a qué porcentaje corresponde uno del otro. Por ejemplo, si se tiene un grupo de 15 personas, de las cuales 6 son mujeres, ¿qué porcentaje del grupo son mujeres? Entonces usted puede apreciar acá que, bueno, básicamente estos ejercicios son un poco más complejos porque usted no está calculando el porcentaje de algo, sino que tiene que reconocer el porcentaje. Entonces, tengo la primera comparación, que tengo un grupo de 15 personas y 6 mujeres. 6 de 15, ¿cierto? 6 es a 15. Por lo tanto, ¿qué cantidad, ¿cierto?, corresponde al porcentaje de mujeres? Usted sabe que el total son 15 personas, por lo tanto, 15 equivale al 100%.
¿ya? 15 equivale al 100%. Por lo tanto, 6 equivale a ¿qué porcentaje? Multiplicamos diagonal, ¿cierto? 6 por 100, 600, y luego dividimos por 15. Acá se simplificó y finalmente encontramos el porcentaje, que sería el 40% de las personas son mujeres. Lea detalladamente este ejercicio. Y luego nos solicitan lo siguiente. Si 9 personas de un grupo, es decir, 60% son hombres, ¿cuántas personas componen dicho grupo? ¿Ya? Es decir, tenemos que 9 personas corresponden al 60%, entonces, ¿qué cantidad de personas corresponden al 100%? 100 por 9, 900 dividido en 60, se simplifica y se llega finalmente a la respuesta que es 15. Es decir, anteriormente nosotros dividíamos por 100, ¿lo recuerdan? Y ahora multiplicamos por 100. Esa es la diferencia. Por lo tanto, multiplicamos por 100 y se divide por el siguiente valor. Con estas dos estrategias puede resolver estos 4 ejercicios que están acá. Bien, ¿qué porcentaje es 200 de 1000? ¿Qué porcentaje es 30 de 150? ¿De qué cantidad 12 es el 4%, ¿cierto? ¿De qué cantidad 57 es el 10%? Bien, espero que lo haya comprendido y básicamente pasamos a la página 55. Tenemos la actividad número 7. Acá nos enseñan a cómo elaborar una estrategia de cálculo mental para calcular porcentaje. Por ejemplo, si queremos calcular el 50%, se divide por 2. Si quiero calcular el 25%, divido por 4. Si quiero calcular el 20%, divido por 5. Si quiero calcular el 10%, divido por 10. Si quiero calcular el 5%, divido por 20 y así sucesivamente. Es decir, mentalmente, con esta estrategia yo ya podría calcular porcentajes, ¿cierto? Lo más fácil, calcular el 50%. Entonces, tiene que calcular mentalmente los siguientes porcentajes aplicando esta estrategia de división mental, ¿cierto? Dividir por 4, dividir por 2, etc. ¿Cuánto corresponde a cada porcentaje? En la página 58, ya estamos terminando con el texto del estudiante, tenemos las actividades 1, 2, 3, 4. Actividad 1, no hay mucha sugerencia, esto es bastante sencillo. Actividad 2, hay que representar cada enunciado con un porcentaje, muy importante eso. Actividad 3, calcular el valor de descuento que se aplicará a cada producto por liquidación. ¿Cómo calculamos ese descuento? Muy sencillo, por ejemplo, en el primer caso dice 15% de descuento en esas botas de agua y cuestan 32.000 pesos. Entonces tendríamos que multiplicar 32.000, mi estrategia al menos sería esa, vamos a multiplicar por 0,15. Que de esa manera nosotros, ¿cierto?, encontramos el 15%. Y en eso consiste. Puede usar alguna de las estrategias vistas también, no hay ningún problema. Y la número 4 dice, indica el porcentaje de aumento que se aplicó a las siguientes cantidades, ¿cierto? Es muy importante eso, pero voy a explicar, por ejemplo, la letra A. Entonces, ¿qué porcentaje aumentó? Teníamos 600 y ahora quedó en 624 el número. Entonces, voy a poner por acá abajito el ejemplo, ¿cierto? Que sería 600 es el 100%, ¿bien? Por lo tanto, ¿cuánto aumentó? 24, ¿cierto? De 600 a 624 aumentó en 24 unidades, por lo tanto, eso, ¿a qué porcentaje, ¿cierto?, se relacionaría el 24? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tiene que multiplicar, ¿cierto?, 24 por 100, ¿cierto? Y luego el resultado dividirlo por 600. Bueno, lo mismo, utilice la misma estrategia para el ejercicio B y C. Y bueno, finalmente en el cuaderno de ejercicios tenemos que desarrollar, ¿cierto?, en la página 20, la actividad es 1, 2, 3, 4. Es más de lo mismo, ¿cierto? Es más para reforzar. Y en la página 32, más ejercicios para aplicar el tema de los porcentajes. Calculamos mentalmente, a veces tenemos que realizar el mismo ejercicio. Importante dejar desarrollo de esto acá porque en algún momento yo voy a revisar todo esto. ¿Ya? Yo necesito revisar presencialmente los libros, por lo tanto,
una vez que nosotros nos reencontremos, va a haber tiempo y espacio para poder revisar todo este trabajo. Por eso, la facilidad está en que no tienen que hacer probablemente todas estas actividades, toda esta pura semana, digamos, pueden quedar pendientes algunas cosas, porque me tienen que mostrar a mí el libro cuando nos volvamos a reencontrar, entonces tienen tiempo para poder terminar quizás los ejercicios que no alcanzaron a desarrollar. Así que, básicamente eso, queridos alumnos, les mando un gran abrazo, un saludo muy afectuoso y cualquier duda eh, no tengan temor en enviarme un correo. Yo estoy atento a todas las consultas. Hay gente que pregunta mucho de diferentes cursos, del mismo curso. Pero necesito, digamos, que usted me mande fotos de lo que no entiende para yo poder ayudarlo. ¿Le parece? Entonces, un saludo muy grande para usted y su familia y que se encuentre muy bien. Muchas gracias por su atención.